Ecuador, gracias por acompañarnos en esta cita con la historia. Cerramos 365 días en este ciclo, en este año que nos ha desafiado a los ecuatorianos, pero también nos ha mostrado la resiliencia de su gente. Soy María Mercedes Castro. Amigos, buenas noches, soy Félix Narváez y la verdad que este año que concluye no solo ha sido de noticias, sino también de definiciones. Definiciones que inciden en la vida de los ecuatorianos, en la suya, por ejemplo. De eso y más les vamos a hablar a continuación en este balance final. En este año se consolidó el modelo de seguridad del presidente Daniel Noboa, entre otros temas que abordaremos en esta cita. Bienvenidos. El año 2025 será recordado como el año de la ratificación del presidente Noboa. En abril logró la reelección. Un mandato para profundizar su modelo de gestión. Desde mayo, el Palacio de Carondelet tiene a su ocupante oficial por los próximos 4 años. Y en su interior es donde se tomaron decisiones trascendentales para el país. La reorganización de ministerios, propuestas de reforma a la Constitución y la histórica eliminación del subsidio del diésel marcaron los primeros meses del actual gobierno de Daniel Noboa. La campaña electoral abrió el 2025. De enero a abril hubo expectativa sobre quién ganaría las elecciones. En la primera vuelta, Daniel Noboa y Luisa González se llevaron más del 80% de los votos, pero en la segunda, Noboa venció a la candidata correísta por un amplio margen de 11 puntos, algo que no sucedía en al menos una década. ¿Jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley? Sí, juro. Y es así como en mayo tomó posesión para continuar con su mandato, ello en medio de una crisis interna del correísmo que empezó a enfrentarse entre sí. No pasó mucho tiempo hasta el primer gran anuncio de Noboa, la optimización del Estado. Al menos 5.000 servidores públicos salieron luego de un análisis de eficiencia y los ministerios se redujeron de 20 a 14, lo que hizo que algunas carteras se convirtieran en viceministerios de otros. Necesitamos un Estado que sea más ejecutivo, que sea más limpio y que pueda darle oportunidad a las personas que tanto necesitan. Sin embargo, para el gobierno del Ecuador necesitaba de reformas sustanciales que solo modificando la Constitución se podrían conseguir. Y aunque se propusieron más de 8 preguntas de consulta popular, dejar decidir a la gente, que existan preguntas importantes, cuestionamientos, en el cual la ciudadanía puede pronunciarse. La Corte Constitucional negó la mayoría. Entonces, una vez concluyeron 2 multitudinarias marchas en Quito y Guayaquil, se planteó una asamblea constituyente para reescribir la Carta Magna, pero los ecuatorianos dijeron no, tanto a esa como a las otras 3 preguntas sobre reinstalar bases militares extranjeras en el país, reducir el número de asambleístas y eliminar el financiamiento del Estado a los partidos políticos. Pero sin duda la decisión más trascendental de todas llegó el 12 de septiembre, cuando se redistribuyó el subsidio del diésel, el cual fue eliminado para que esos montos valorados en más de $1.000 millones se convirtieran en bonos, incentivos y créditos para el sector social y transportista. Cerramos la llave también de un subsidio que beneficiaba a los traficantes de combustibles, afectaba también a la competitividad de nuestra gente y alimentaba las economías criminales. Sin embargo, la medida tuvo su oposición, principalmente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que al mando de Marlon Vargas, electo presidente a mediados de año en lugar de Leonidas Issa, orquestaron una paralización focalizada en el norte del país,
Imbabura, la provincia de Los Lagos, resultó afectada y cercada. Hoteles y comercios suspendidos, 2 manifestantes fallecidos y pérdidas económicas por $300 millones. Quito, al igual que otras ciudades del país, fueron visitadas por autoridades extranjeras de altísimo nivel. Pero además el presidente tuvo viajes internacionales muy importantes. Marco Rubio es la tercera autoridad más importante de los Estados Unidos y en septiembre estuvo 2 días en Quito para reunirse con nuestras autoridades. En el día de hoy vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros. También puedo anunciar que estamos destinando a $13.5 millones para combatir a la droga y el crimen. Pero no fue el único estadounidense que vino al país, porque Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, visitó el Ecuador en 2 oportunidades. En ambas, mantuvo reuniones con los ministros del bloque de seguridad y conoció las instalaciones militares ubicadas en la costa. Su presencia tenía como fin fortalecer la cooperación bilateral. En cuanto a mandatarios, Gustavo Petro de Colombia, Dina Boluarte y José Geri del Perú llegaron a Quito en visitas consideradas de alto nivel. Pero el presidente Noboa hizo lo propio porque su agenda internacional estuvo enmarcada en acudir a naciones del Cono Sur como Argentina, Brasil y Uruguay, vecinos como Perú y Colombia, El Salvador y Bolivia en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá en Norteamérica, España, Italia, Francia, Suiza, el Vaticano y Reino Unido en Europa, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Israel en Medio Oriente y China y Japón en Asia. Lo que se buscaban eran acuerdos comerciales con esas naciones, las cuales dieron apertura a iniciar negociaciones. Bajo el liderazgo del presidente Noboa, se logró que Japón manifieste su firme voluntad para dar inicio a este proceso. Por cierto, acabamos el 2025 con crecimiento económico y el riesgo país más bajo de la última década. Ahora la pregunta es, ¿qué nos depara en el 2026? En este 2025 fueron capturados objetivos de alto e intermedio valor. Otro de los logros importantes, el decomiso de más de 210 toneladas de droga. El bloque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas en este 2025 realizó más de 336,000 operativos a escala nacional. La guerra contra la minería ilegal fue contundente en las provincias de Imbabura y Azuay. Los bombardeos fueron por aire y tierra. Los detalles en el siguiente resumen. En este 2025 el bloque de seguridad ha logrado la captura de 144 objetivos de intermedio valor de los 249 identificados y de 20 de alto valor. Entre los nombres más importantes destacan José Adolfo Macías Villamar alias Fito, el criminal más buscado de Ecuador que escapó de prisión en enero de 2024. El líder de los choneros fue capturado en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el pasado 25 de junio de 2025. Ahora ábrele. Claro, si da pues igualito. Ábrele. El narcotraficante se escondía en un búnker. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Y fue ubicado luego de 500 días de haber permanecido escondido. ¿No es como la pinta? Tras su recaptura, Fito no duró ni un mes encerrado en La Roca. El 20 de julio se convirtió en el primer ecuatoriano en ser entregado a la justicia de los Estados Unidos y enfrenta cargos por tráfico de drogas y de armas. Su extradición marca un giro inédito en la justicia ecuatoriana. El mensaje que se envía a los criminales, que sepan dónde van a parar.
El pasado 2 de octubre, en el operativo Gran Fénix 41, fue localizado en Medellín, Colombia, Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, líder del grupo criminal Los Águilas, brazo armado de los choneros. Fede fugó de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil en junio de 2025, vestido de militar, y podría ser otro delincuente extraditado a los Estados Unidos. Pacto directo en el debilitamiento del GAO Las Águilas. Pero las noticias no paraban. El 16 de noviembre de 2025, Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo, líder máximo de los Lobos, era capturado en España. El sujeto de 39 años de edad está considerado como el objetivo de más alto valor para Ecuador. Se lo acusa de ser el responsable de más de 400 muertes violentas. Pipo se realizó 7 cirugías para cambiar su rostro y tenía una partida de defunción. Según el documento, murió por COVID-19 en el año 2021. Esto ha sido gracias a la cooperación internacional con España, con Estados Unidos. Otro golpe importante fue la captura en playas de alias Bob Marley, presunto cabecilla de los Chone Killers y relacionado a extorsiones, secuestros y microtráfico de drogas en Durán. Manejaba todas las muertes de aquí de Durán, todo el microtráfico, el secuestro y las extorsiones. La cárcel del Encuentro de la prisión de máxima seguridad ubicada en Santa Elena entró a operar el lunes 10 de noviembre. El centro penitenciario está ubicado en la comuna de Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena, y se extiende sobre 16.2 hectáreas. En este lugar los presos están aislados, sin comunicaciones y custodiados por policías y militares. Hasta el momento alberga a cerca de 600 reos. Entre los huéspedes de mayor relevancia, el ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass, el ex asambleísta Pablo Muentes, el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y los delincuentes de alto valor. La cárcel tiene capacidad para albergar a 800 presos. A los huéspedes les raparon la cabeza como una muestra que todos son iguales y no hay preferencias por pertenecer a cierto grupo criminal. En una cárcel realmente de máxima seguridad, que es la cárcel del Encuentro, no en los centros vacacionales como las otras penitenciarías que no cumplen con las seguridades necesarias. En ese 2025 los golpes a las organizaciones narcotraficantes fueron contundentes en operativos en puertos, aeropuertos, interdicción de carreteras y en alta mar. Decomisaron más de 208 toneladas de alucinógeno impedidas de salir del país, con una afectación económica a las organizaciones narcodelictivas de más de $6.219.000. Causando una afectación a la economía criminal por más de $9.000 millones. Un año donde se ejecutaron más de 680.000 operativos policiales que dejaron 68.726 personas detenidas, 10.000 armas decomisadas, al igual que 254.374 municiones y 74.892 explosivos, afectando a agrupaciones terroristas como los Choneros, Tiguerones, Lagartos, Lobos, Chone Killers, Águilas Fatales, Igualitos, Gángster, Pepes, Comandos de la Frontera, entre otros. No pactar con la delincuencia, no pactar con los grupos criminales, sino atacarlos. Y esa es la guerra que hoy tenemos. Otro de los delitos que ha sido atacado con fuerza, los secuestros y extorsiones. Los operativos por parte de la unidad élite de la UNACE evitaron el pago de cerca de $15 millones. El combate a la minería ilegal dejó lamentablemente miembros de las Fuerzas Armadas asesinados. El viernes 9 de mayo una patrulla militar fue emboscada donde 11 uniformados ecuatorianos perdieron la vida en el sector de Alto Punino, provincia de Orellana. El ataque armado se registró durante operativos contra la actividad ilegal.
4 días después, patrullas del ejército ecuatoriano reportaron el hallazgo de 2 cuerpos de presuntos integrantes del grupo armado Comandos de la Frontera, señalados como responsables del ataque. El ejército intensificó las operaciones con el despliegue de 1.500 militares apoyados por vehículos blindados, helicópteros y tecnología para reforzar los controles. Tenemos a los super tucanos también haciendo vuelos de reconocimiento. Estos están artillados y tienen la orden de utilizar el armamento aire-tierra si es que se encuentran con tropas de los Comandos de la Frontera. El combate a la minería ilegal fue contundente. En octubre de 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa emprendió una guerra nunca antes vista contra la actividad ilegal en el sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Fuerzas Armadas bombardearon desde aire y tierra, destruyendo campamentos, maquinaria, combustible y cerca de 700 bocaminas, tomando el control de la zona. Esto debido a que el delito se volvió más rentable y atractivo para las mafias, el mismo narcotráfico. Ya se terminó la minería ilegal porque la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente de aquí en adelante. El Ministerio de Defensa autoriza la destrucción del objetivo. Proceda. Con la nueva estrategia del gobierno para combatir la minería ilegal y acabar con zonas donde la actividad tiene alto impacto, en noviembre de 2025 en el cantón Pucará, provincia de La Suay, Fuerzas Armadas bombardearon por aire y tierra campamentos de minería ilegal y estructuras de grupos criminales como los choneros, neutralizando 2 hectáreas con artillería para desarticular mafias mineras y actividades ilícitas. El operativo Tormenta de Fuego terminó con las economías criminales que usan la minería como fachada para contrabando y extorsión. Tenemos muchos operativos que se han hecho y muchos operativos que vamos a realizar de la misma forma que lo hemos hecho ahora, con ataques, con destrucción de estas zonas en otros sectores del país. Efectivos militares realizaron aproximadamente 336.000 operativos que dejaron 2.308 armas decomisadas, 71.085 municiones, 270.897 explosivos, 5 cristalizadores, 406 dragas destruidas, así como 1.300 bocaminas y el decomiso de 1.386.907 galones de combustible. Decidimos recuperar al país de las garras del crimen, en todas sus formas, y construir una sociedad más justa donde el trabajo, la paz y la seguridad no sean un privilegio sino un derecho para todos. Dirige un efecto dirigido. Dotar a las Fuerzas Armadas con la mejor tecnología para la defensa nacional y operaciones contra el terrorismo y el crimen transnacional. Incluye una modernización constante enfocada en la entrega de vehículos blindados, vehículos tácticos multipropósitos, cascos, chalecos balísticos, drones, así como incorporación de aeronaves modernas y helicópteros. Antes de finalizar el año, el ejército ecuatoriano recibió 50.200 uniformes y botas, 24 motos, 54 camionetas, 350 paracaídas, 6 drones satelitales, 243 radios portátiles, equipamiento que permitirá mejorar sus capacidades operativas. Fuimos elegidos para no transar, para no llegar a acuerdos de impunidad y para luchar de frente contra el narcoterrorismo, contra la minería ilegal y contra la delincuencia y corrupción. Equipamiento fundamental para las labores militares que promueven la seguridad del país. Un 2025 álgido en cuanto a lo político en la Asamblea Nacional. El diseño de una agenda parlamentaria, el análisis y aprobación de leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo marcaron la actividad en la Asamblea Nacional en este 2025.
Sí, juro. El pasado 14 de mayo, con el respaldo de 80 votos provenientes del bloque de ADN y aliados, Nils Olsen llegó a la presidencia de la Asamblea. La decisión de caminar juntos el Ejecutivo y el Legislativo. En julio, el titular de la legislatura presentó la agenda legislativa. Son alrededor de 52 proyectos de ley en los ejes temáticos de seguridad ciudadana, desarrollo social, desarrollo económico, infraestructura y medio ambiente, y eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. Del total de proyectos, 21 fueron presentados por el oficialismo. Por ejemplo, las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en materia de seguridad y justicia, también reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa, proyectos de ley en temas de seguridad, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Paralelamente al trabajo relacionado al trámite de la agenda, la coyuntura parlamentaria estuvo marcada este 2025 por decisiones que buscaron sanear prácticas antiéticas. Por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa aprobó cambios en el reglamento de talento humano, donde se estableció la prohibición de que familiares de asambleístas, esto es, padres, madres, hijos, hermanas o hermanos, sobrinos, primos, yernos, cuñados, tíos, suegras o suegros, trabajen en cualquier dependencia del legislativo. Yo sí creo que aquí se ha cometido tráfico de influencias, yo creo que aquí se ha cometido también posiblemente perjurio. Se han demorado para empezar a tomar asunto y empezar a depurar esta mala práctica que perjudica a los ecuatorianos. Aparte de decisiones para frenar casos de nepotismo, se establecieron desde la presidencia de la Asamblea decisiones para corregir faltas que atentan contra la puntualidad y el normal desarrollo de las sesiones plenarias. En septiembre, Nils Olsen pidió al CAL que canalice una sanción con una suspensión de 8 días sin derecho a remuneración a 45 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes abandonaron abruptamente el plenario durante una sesión. Y cuando se viene a trabajar a las sesiones, se viene a trabajar, se viene a construir leyes, a fiscalizar y no pueden hacer lo que les da la gana. Ahora quieren limitar nuestro derecho a comunicarle a los ciudadanos lo que pasa dentro del hemiciclo. En ese contexto, la Asamblea fue escenario del análisis y trámite de una denuncia de un supuesto cobro de diezmos que involucró a la parlamentaria de la Revolución Ciudadana por la provincia del Guayas, Nuria Butiñá. Ella se mantiene como legisladora debido a que no hubo los votos que buscaban su destitución. Presenté mis pruebas en más de 101 documentos que están desmaterializados, notarizados y con declaraciones juramentadas. El asesor ha filtrado ciertos audios menores, realmente donde muestra pues un maltrato y demás cosas. En este último tramo del año, el legislativo deberá analizar otra denuncia que recae sobre Juan Andrés González, coordinador de bancada de la Revolución Ciudadana, también acusado por un ex colaborador de exigencias para que se pague con su salario detalles personales del parlamentario. Que ha remitido la prueba materializada en una notaría de la transferencia bancaria realizada ordenada por el asambleísta Juan Andrés González. Y no solamente eso, además de eso, le exige pagos del cambio de aceite de su vehículo propio, le exige pagos de boletos de pasajes para que pueda regresar a su provincia. Independientemente de estas acciones administrativas disciplinarias, la Asamblea concentró la mayor parte de su cronograma en el trámite de 6 proyectos de ley económico urgentes que el Ejecutivo envió al Parlamento. Se aprobaron con un respaldo entre 78 a 80 votos la Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Integridad Pública, Ley de Áreas Protegidas, Ley de Transparencia Social, Ley de Fortalecimiento Crediticio y la Ley para el Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, se aprobaron 2 reformas parciales a la Constitución, cambios al artículo 5 para permitir la instalación de bases extranjeras en nuestro territorio y al artículo 110 de la Carta Magna sobre la eliminación del uso de recursos del Estado para la entrega del Fondo Partidario Permanente a organizaciones políticas para su fortalecimiento interno. Ambas reformas no fueron validadas por la ciudadanía en el último referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Por ende, los artículos en mención se mantienen tal cual están redactados en la Constitución vigente.
Aquí no hay derrotas ni victorias, aquí no ganó A ni perdió B, no se trata de partidos políticos, aquí se trata que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas y nos lo están diciendo qué quieren para el país. Los resultados de este último proceso electoral motivaron que desde el Ejecutivo se piense en insistir con reformas a la Constitución por la vía de enmienda constitucional a través de la propia Asamblea. Ojalá la Corte Constitucional pues ya no se vuelva un enemigo del pueblo, sino que vea la verdadera coyuntura del Ecuador, la situación de las familias ecuatorianas. Ya se presentó la primera, excluir a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria, sin que ellos pierdan derechos inherentes a su condición. Se determina que la vulnerabilidad define a una persona que cuenta con una condición física, una condición de discapacidad, una condición de pertenecer a un grupo etario ajeno a su voluntad. Sin embargo, cuando hablamos de personas privadas de la libertad, no es una condición ajena a su voluntad. Este 2026, la Asamblea trabajará básicamente en trámites de enmiendas constitucionales vía Parlamento Nacional. De esta manera, el Ejecutivo plasmará su intención de realizar reformas a la Constitución de la República. Hemos repasado el pulso político e estabilidad del Estado, pero al regresar de la pausa revisaremos esas fibras que han tocado la parte emocional de los ecuatorianos. ¿De qué hablamos? De la justicia, de la sociedad. Con eso en un momento. Enseguida regresamos con más de Impresiones 2025. Después del COVID-19, la salud se convirtió en lo más preciado para los ciudadanos, a quienes el Estado ecuatoriano todavía les debe un servicio sanitario de calidad. Cinco años después de aquella pandemia, difícilmente de olvidar. Pese a los esfuerzos de las autoridades, la crisis en el sistema de salud pública se mantuvo en 2025. Año en el cual se registró la muerte de menores de edad en la Amazonía por un brote de 3 infecciones y se creó el Comité Nacional de Salud Pública que ofreció la compra de medicinas centralizada por emergencia para abastecer a los más de 100 hospitales en el país. En el primer semestre del 2025, Ecuador registró un repunte de casos de tosferina y fiebre amarilla, ambas enfermedades contagiosas que afectaron principalmente a menores de 5 años. La alarma se encendió cuando trascendió la muerte de 8 niños en la Amazonía, donde se reportaron diagnósticos por estas infecciones a la que se sumó un brote de leptospirosis, algo no ocurrido en el país antes. Esto obligó al Ministerio de Salud a declarar alerta epidemiológica e inició una campaña masiva de vacunación, pues luego de la pandemia de COVID-19 hubo una importante cantidad de niñas y niños sin las dosis completas del esquema nacional de vacunas. Superada esta alerta epidemiológica, en el segundo semestre del año se creó el Comité Nacional de Salud Pública por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, en respuesta a la crisis del sistema sanitario del país que afectó a los pacientes y médicos de los más de 100 hospitales. Este comité, presidido por la cartera del ramo, incluyó a representantes de la vicepresidencia de la República. Con esta medida, a su parecer, el gobierno tomó la decisión de cambiar el sistema de salud que por muchos años ha sido secuestrado por mafias políticas. En ese marco, el comité empezó una serie de operativos para decomisar medicinas de procedencia ilegal en los exteriores de los hospitales. El mayor cargamento de medicamentos caducados se calculó en más de 5.000. Y en el último trimestre del 2025, el comité inició con el proceso centralizado de compra por emergencia de medicamentos y dispositivos médicos. En diciembre, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social resolvieron ampliar el plazo de ejecución de la emergencia para garantizar el abastecimiento nacional. Por su parte, el presidente Noboa, mediante decreto ejecutivo, reformó el procedimiento de contratación pública que permite repetir las convocatorias públicas de emergencia en casos de que una subasta inversa corporativa para la compra de medicamentos quede desierta.
En paralelo, este 2025 al menos 3.000 médicos posgradistas reclamaron al gobierno un pago justo por sus servicios en el periodo de formación en los centros de salud, pues su trabajo no es remunerado. En respuesta, la autoridad sanitaria, mediante acuerdo ministerial, los reconoció como médicos residentes. Se espera que desde marzo de 2026, bajo esta nueva figura, reciban una compensación mensual de $1.400. Y para cerrar este año, ante el aumento de casos de la influenza A H3N2, conocida como supergripe en países vecinos, entre ellos Perú, en Ecuador se desplegó una campaña masiva de vacunación en más de 900 puntos, con mayor énfasis en los grupos prioritarios. Así, las autoridades de salud han buscado prevenir infecciones en la población. Sin embargo, acabar la infestación de corrupción en el sistema sanitario público todavía es un pendiente, que mientras no se resuelva, los pacientes y médicos continuarán reclamando por su derecho a una salud de calidad. Por otro lado, el invierno dejó casi 50 muertos en el país y un sismo en Esmeraldas, decenas de heridos. Estos y otros sucesos a continuación. El 2025 comenzó con un invierno destructor. 12 provincias fueron declaradas en emergencia debido a los efectos de las lluvias. De enero a abril se reportaron 3.069 desastres naturales que dejaron 48 muertos, de acuerdo con cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El mal tiempo ocasionó deslizamientos de tierra, inundaciones, aluviones, hundimientos y colapsos estructurales. Los sectores ganadero y agrícola fueron los más afectados. Cerca de 80.000 animales murieron y al menos 22.000 hectáreas de cultivos resultaron destruidas, principalmente de arroz, palma, coco y limón en la región costa. En medio de esta devastación, un terremoto de 6,3 grados de magnitud remeció a Esmeraldas la madrugada del 25 de abril. El sismo se sintió en 10 provincias del país y en Colombia. Más de 700 personas quedaron damnificadas por daños estructurales en sus viviendas. Este episodio alarmó a la población esmeraldeña, que soportó un terremoto de 7,8 grados de magnitud en abril de 2016, cuyo epicentro fue en Pedernales y dejó cerca de 700 muertos. Los desastres naturales continuaron. La capital del Ecuador soportó una crisis por falta de agua potable, un deslizamiento de tierra de gran magnitud que destruyó la tubería del sistema de agua potable Mica Sur Quito, dejó a más de 400.000 quiteños sin el líquido vital. El COE Metropolitano declaró el estado de emergencia en 6 parroquias de la ciudad. Los trabajos de reparación tomaron alrededor de 2 semanas para restablecer el agua en los hogares de los capitalinos. Pero este año también dejó noticias positivas. Casa Ecuador 2025 se lanzó de forma oficial como un evento pensado para acercar servicios del Estado a los ecuatorianos residentes en el exterior, además de proyectar la cultura, biodiversidad y oportunidades que tiene el país en el plano internacional. El primer encuentro se realizó en Madrid, España, durante la Semana del Arte, y el último se efectuó en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en el marco del Gran Premio de Fórmula 1. Por otro lado, el gobierno inició con el proceso para seleccionar el anteproyecto arquitectónico del nuevo Museo Nacional del Ecuador, que por primera vez contará con sede propia y será en Quito, donde se podrán exhibir más de 1 millón de piezas del patrimonio nacional. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos en materia cultural del régimen de Noboa, que de concretarlo, saldará una deuda histórica con la memoria y la identidad ecuatoriana. Este año el crimen de Fernando Villavicencio evidenció el nexo entre el crimen organizado y altas esferas políticas. La detención de alias Pipo, máximo líder de los Lobos, es clave en la investigación, en la que ya existen varios. Hace 2 años, 4 meses ocurrió una muerte que sacudió al país entero. Por esta puerta caminó Fernando Villavicencio y fue baleado aquí, ante su público. Ahora el Ecuador y la justicia buscan saber quiénes son los autores intelectuales.
Las investigaciones en 2025 se encaminaron a dar con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, lo que la Fiscalía denominó caso magnicidio FB. Para esta nueva investigación se tomó el testimonio de José Patricio A., quien dijo que la cabeza de Villavicencio valía $200,000 y que lo hizo el gobierno de Correa. A esto se sumó la declaración de Lenin Vimos, sentenciado en el caso Plaga. Con estos insumos, el Ministerio Público procesó a 4 personas: el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie A., prófugo en Venezuela; el ex ministro del correísmo José S., Javier J., también prófugo en Estados Unidos; y por último Daniel S., el único que guarda prisión en la cárcel 4, pero por otros delitos. Cada uno habría tenido un grado de participación en el hecho. Esto fue corroborado por Daniel S., quien decidió declarar después de sufrir un atentado en su contra. Efectivamente, Fernando Villavicencio empezó a darles duro a todo ese equipo que ya se había peleado conmigo. Éramos un solo equipo, Naim Masú, éramos un solo equipo, Javier Jordán, éramos un solo equipo, Ronnie Aliaga, éramos un solo equipo, a Pablo Mendoza, éramos un solo equipo, Leonardo Cortázar. Durante la audiencia de formulación de cargos se dictó prisión preventiva solo contra Ronnie A. y Daniel S. La jueza María Daniela Ayala decidió que Javier J. y José S. se presenten en el consulado de Miami en Estados Unidos. Dicha decisión le costó la suspensión a la magistrada. Cuando ya hemos visto sus actuaciones que solo han beneficiado a los acusados. El caso tuvo una segunda jueza, Luz María Ortiz, quien decidió dictar prisión preventiva contra Javier J. y José S., quien para octubre del 2025 y hasta la fecha está detenido en un centro migratorio en Estados Unidos. En el caso, el nombre Ronald H. tomó relevancia. Ronald H. es un ex policía que habría gestionado seguimientos a Villavicencio por pedido de Daniel S., pero aquí el dato clave es su testimonio anticipado. El ex policía aseguró bajo juramento que Marcelo L., otro testigo y compañero de celda de Leandro Norero, le habría ofrecido a nombre de Javier J. $300,000 para cambiar su testimonio. Hay personas que tienen el dinero, los recursos y las ideas para asesinar a un valiente, pueden fácilmente comprar funcionarios, testigos, sin ningún problema. Para noviembre, Marcelo L. cambió de versión, pero en Estados Unidos y ante el abogado del procesado Javier J. El testigo ahora dijo que en el crimen estaría vinculado el expresidente Guillermo Lasso. Finalmente esta teoría no prosperó y derivó en una investigación de fiscalía contra Javier J. por asociación ilícita con fines de fraude procesal. Según la defensa de las hijas de Villavicencio, lo que se haga en Estados Unidos no tiene validez jurídica en Ecuador. Eso es muy aparte de las acciones mafiosas con lo que tiene que ver con el caso Villavicencio. El caso dio un giro para finales de noviembre con la detención en España de Wilmer Che, alias Pipo, el máximo líder de los Lobos, a quien se le atribuye el asesinato de Villavicencio. Para las hijas del ex candidato presidencial, alias Pipo podría dar luces de quién mandó a matar a su padre. Pero que necesitamos a Pipo como una pieza clave para poder darnos luz y verdad en este caso. En este caso, Fiscalía busca vincular a 3 cabecillas de los Lobos como presuntos autores intelectuales: Wilmer Che, alias Pipo, Ángel A., alias Lobo Menor, y Luis A., alias Gordo Luis. La audiencia para vincular a los mencionados al proceso se realizará el 28 de enero de 2026. Sin embargo, la podría retomar la jueza María Daniela Ayala. Y a finales de este 2025, el expresidente Lenin Neme finalmente fue llamado a juicio tras presuntamente haber liderado una red de corrupción en el caso Sinohydro. El caso Sinohydro en 2025 terminó con 21 personas llamadas a juicio por presunto cohecho, quienes, según Fiscalía, habrían recibido coimas por $76 millones entre el 2010 y 2018, a cambio de que la empresa china Sinohydro se le adjudique la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entre esas 21 personas, la cabeza más visible es el expresidente Lenin Neme, calificado como presunto autor directo. También fueron llamados a juicio su esposa Rocío G., su hija Irina M., su hermano Edwin Ovidio M. como cómplices. También figura el ex embajador de China en Ecuador, Kai R., así como otros ex gerentes de Coca-Cola Sinclair.
Según Fiscalía, todos habrían tenido un grado de participación en los presuntos hechos de corrupción, donde el 90% de las supuestas coimas se habrían recibido a través de la empresa Recorsa de Contopé. Todos ellos deberán enfrentar un juicio en 2026. Otro de los casos más sonados en 2025 fue el caso AAA, donde, según Fiscalía, revelaría una presunta red dedicada a la comercialización ilegal de combustible subsidiado y cuya cara más visible es el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., quien ahora carga un grillete en su tobillo como medida cautelar. En el caso, hay otros 21 implicados. El Ministerio Público sostiene que se habrían comercializado irregularmente más de 22.7 millones de galones de combustible subsidiado. El caso superó la etapa preparatoria, sin embargo, por la ausencia de 2 abogados en el juicio, el tribunal decidió diferir la audiencia para el 31 de enero del 2026. El caso Plaga dejó sentenciados en 2025. Fiscalía logró sustentar que existió una red de ex jueces, policías y abogados en libre ejercicio que recibieron dinero a cambio de fallar a favor de detenidos por asesinato, narcotráfico, violación, entre otros delitos. En total, fueron 18 los sentenciados por delincuencia organizada, uno de ellos Lenin Vimos, cuyo testimonio sirvió de base en el caso Magnicidio FB. En total, 15 personas recibieron condenas reducidas por colaborar con la justicia y otros 3 tienen penas de 9 años de prisión. En 2025 también tomó relevancia el caso Ligados, que hace referencia a la Liga Azul del Correísmo y que inició con el allanamiento a las oficinas de varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por presuntos delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones de autoridad competente y usurpación de funciones. El caso nace a raíz de la designación del superintendente de bancos que hicieran los entonces consejeros Augusto B., Yadira S., Eduardo Franco L. y Bielka P. Ellos habrían ignorado un fallo de la Corte Constitucional que nombraba en este cargo a Roberto Romero y decidieron poner a Raúl G. A un día del allanamiento, uno de los procesados, Augusto B., salió del país vía terrestre y más tarde se conoció que México le otorgó el estatus de refugiado. Fiscalía publicó chats y audios donde se evidenciarían los planes para beneficiar a Raúl G. con la designación. Una de las figuras principales en dichas estrategias es el ex candidato correísta Andrés A., quien después fue vinculado al caso, junto a la ex asambleísta, también del correísmo, Esther C. Nacional de Justicia, el vicepresidente Jorge Glass llega en esa camioneta blanca procedente desde la cárcel 4 en el norte de Quito. Otro hecho que llamó la atención en 2025 fue el caso Reconstrucción de Manabí, cuyas sentencias se dieron contra Jorge Glass y Carlos Bernal, quienes habrían desviado 225 millones de dólares recaudados para los afectados por el terremoto en 2016 en proyectos ajenos a la tragedia. El tribunal los declaró culpables del delito de peculado y dictó 13 años de prisión contra Glass por ser el presidente del Comité para la Reconstrucción y contra Carlos Bernal por ser el secretario de la organización. La sentencia también indica que están inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos y pierden sus derechos políticos por 25 años. El caso Purga también dejó 10 personas sentenciadas por delincuencia organizada, cuya cara más visible es el ex asambleísta Pablo Muentes, quien ahora guarda prisión en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro en Santa Elena. También fueron sentenciados Fabiola Gallardo y el ex juez Johan Marfetán. Ellos deberán pagar 13 años de prisión por, según Fiscalía, haber utilizado la justicia para obtener beneficios propios. Al volver de la pausa, ampliaremos la mirada y analizaremos el panorama internacional. Y también iremos con los deportes. El Ecuador nuevamente en un torneo mundial. Este 2025 el mundo experimentó muchos desafíos. Cambios sociales, tecnológicos y ambientales.
Modificaciones en intercambios comerciales, la reforma migratoria de los Estados Unidos, la búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania y también el Medio Oriente han marcado la jornada de este año. Ahora los desafíos para este 2026 son mejorar las relaciones diplomáticas, el combate y lucha de las organizaciones narcoterroristas en todo el mundo y en especial la preservación del medio ambiente. Estas fueron algunas de las imágenes que sorprendieron al mundo a inicios del 2025 tras la posesión del segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Datos de esa nación estiman que han deportado a 605,000 migrantes provenientes de todas partes del mundo. Las decisiones en temas de reformas migratorias provocaron que cerca de 2.5 millones de personas abandonen el país, incluyendo las llamadas salidas voluntarias. Mientras los conflictos en Medio Oriente se intensificaron, en junio se dio una guerra directa de 12 días entre Israel e Irán. El conflicto en Gaza no terminaba, hasta que en octubre se estableció un frágil alto al fuego, que constantemente es amenazado, debido a las violaciones de acuerdos reportados por ambas partes. La situación humanitaria es grave, la población sufre hambruna y enfermedades. Rusia y Ucrania continúan en conflicto, se discuten planes de paz. Imágenes como esta rodaron por el planeta. En tanto, Europa asumió un rol con mayor protagonismo apoyando a Zelensky contra posibles presiones de Estados Unidos por aceptar una paz que incluye el cese de territorio que Ucrania no contempla como una posibilidad. Los intercambios comerciales este 2025 se reconfiguraron. China enfrentó aranceles de hasta el 145% dados por Estados Unidos. Para la Unión Europea se aplicó hasta un 15% adicional a la mayoría de sus exportaciones. Brasil afrontó un arancel de más del 40% en algunos casos. Y para el resto del mundo, Trump sumó un 10%, reescribiendo así las reglas de intercambios de productos bajo la idea de aranceles recíprocos. En América Latina también se establecieron cambios en las corrientes ideológicas que imperaron al menos en las 2 últimas décadas. El 2025 tuvo un ciclo electoral intenso. Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras eligieron presidentes con propuestas alejadas al socialismo del siglo XXI. En Perú, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, lo que llevó al poder a José Geri Oregui. En Colombia, el crimen organizado apagó la vida del senador y aspirante a la presidencia de ese país, Miguel Uribe Turbay. Las investigaciones determinaron que el asesino fue un joven de 15 años, quien sacó un arma entre la multitud de un mitin político en una localidad al oeste de Bogotá. Disparó varias veces la cabeza del político de solo 39 años. En aguas del Caribe, cerca a Venezuela, Estados Unidos incrementó la presencia militar naval para combatir al narcotráfico. Ese país junto a Ecuador declararon como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles. Se desplegaron buques y tropas, interceptando droga y deteniendo a varias personas. Nicolás Maduro denunció amenazas a su soberanía y Estados Unidos acusó a Maduro de ser narcotraficante fugitivo. Informes de inteligencia norteamericanos revelaron supuestas amenazas entre el Cartel de los Soles, el ELN y Hezbollah para facilitar narcotráfico en la frontera. Jair Bolsonaro, expresidente del Brasil, fue condenado a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones de su país en el 2022, decisión que fue calificado como un fallo histórico del Supremo Tribunal Federal brasileño, provocando incertidumbre del futuro político del movimiento de extrema derecha que lidera, pese al anuncio de la candidatura presidencial para el 2026 de su hijo, Flavio Bolsonaro. El Vaticano tuvo momentos trascendentes este año. En abril, la muerte del Papa Francisco por un derrame cerebral, y con ello la elección de Robert Francis Prosbet, León XIV, un agustino estadounidense, el primero de su nacionalidad en llegar a la silla de San Pedro, quien busca acercar la religión a la gente, evitar que se pierda la fe, adaptándose a los cambios vertiginosos del mundo contemporáneo. Poco antes de finalizar el año en Oslo, Noruega, se celebró la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, dado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un evento cargado de simbolismo y llamados de la comunidad internacional para restablecer la democracia en Venezuela.
Machado viajó más de 9.000 kilómetros para recibir el reconocimiento. Pese a su intento, no llegó a tiempo y su hija Ana Corina Sosa fue quien recibió el galardón. La primera aparición de Machado en Noruega fue la madrugada después de la ceremonia, en medio de miles de simpatizantes. El año 2025 tuvo pérdidas significativas. Figuras icónicas como músicos legendarios, Leodán, Ozzy Osbourne, Jorge Martínez de la banda de Los Ilegales. Actores como Jane Hammond, reconocidos escritores como Mario Vargas Llosa, como el querido uruguayo Pepe Mujica. El 2025 quedará marcado como un año inolvidable para el deporte ecuatoriano. Los deportistas ecuatorianos destacaron en las competencias más importantes del mundo y lograron triunfos que antes resultaban impensados. Este año se estrenó un nuevo formato en la Liga Pro que coronó a Independiente del Valle como el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano, premiando su regularidad. Alzó su segundo título en la competencia, mientras que Liga Deportiva Universitaria clasificó directo a fase de grupos de la Copa Libertadores, adjudicándose $3 millones a sus arcas. En el segundo hexagonal de la Liga Pro, Macará y Deportivo Cuenca se quedaron con los cupos para la Copa Sudamericana 2026, mientras que en el cuadrangular del descenso, Pino Tinto perdió la categoría en cancha y el Nacional jugará en la Serie B por una sanción administrativa. La temporada 2025 de la Liga Pro dejó emociones fuertes, consagraciones históricas y también profundas decepciones. El gran protagonista del año fue Independiente del Valle, que volvió a confirmar su lugar entre los gigantes del fútbol ecuatoriano. Los Rayados del Valle se proclamaron campeones de la Liga Pro, mostrando regularidad, un plantel sólido y una identidad de juego que marcó diferencia a lo largo del torneo. Pero su gran año no solo quedó en el ámbito local. A nivel internacional, Independiente del Valle tuvo una destacada participación en la Copa Sudamericana, alcanzando las semifinales y quedando a un paso de la gran final tras ser eliminado por Atlético Mineiro en una serie muy disputada que dejó una imagen competitiva del fútbol ecuatoriano. Por su parte, Liga también fue protagonista. En la Liga Pro, el conjunto albo finalizó como subcampeón y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el mayor logro de la temporada llegó en el plano continental. Liga clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, un hecho histórico que no conseguía desde hace 17 años, devolviendo la ilusión a su hinchada y reafirmando su peso internacional. En contraste, el 2025 fue un año para el olvido tanto para Barcelona como para Emelec. Ambos equipos tuvieron campañas irregulares, lejos de la pelea por los títulos, protagonizando un fracaso deportivo que generó frustración y decepción en sus hinchas, acostumbrados siempre a pelear en lo más alto. Universidad Católica logró alzar por primera vez el título de la Copa Ecuador. La Chatoleí esperó 62 años para tener un trofeo en sus vitrinas. Los cupos para la Copa Sudamericana también quedaron definidos. Deportivo Cuenca recibirá a Libertad y Orense a Macará para definir los dos representantes ecuatorianos en la fase de grupos del segundo torneo más importante del continente. Finalmente, la temporada cerró con una noticia dura. El Nacional descendió, no por resultados deportivos, sino por una sanción administrativa, marcando uno de los episodios más tristes del año futbolístico. Así se fue una Liga Pro 2025 intensa, llena de contrastes y momentos que ya quedan en la historia del fútbol ecuatoriano. Michael Morales nos sorprendió a todos subiéndose al octágono y ganando por knockout al Sean Brady, lo que le permitió estar en el cuarto lugar de peso welter a nivel mundial. En ciclismo, Richard Carapaz volvió a destacar una temporada más. Lo hizo en su competencia favorita, el Giro de Italia, donde entró en el podio. Y Jonathan Narváez fue protagonista en su primera temporada con el UAE de Emiratos Árabes Unidos. Mientras que nuestros tricolores también pudieron destacar con una nómina menor a la de Valledupar en estos Juegos Bolivarianos, que arranca el nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. El 2025 también fue un año brillante para los deportistas ecuatorianos en disciplinas ajenas al fútbol, que dejaron el nombre del país en lo más alto a nivel internacional. Sin duda,
Uno de los grandes protagonistas fue Michael Morales. El peleador ecuatoriano tuvo un año espectacular en la UFC, consolidándose entre la élite de las artes marciales mixtas. Su victoria más resonante llegó ante Sean Brady, un combate clave que le permitió ingresar en el top 5 de su categoría, confirmando su crecimiento y madurez deportiva. Gracias a este gran momento, Morales ya tiene un nuevo desafío en el horizonte. En 2026 buscará una pelea que le permita ser el campeón mundial. En ciclismo, Richard Carapaz volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del deporte nacional. En el Giro de Italia, la locomotora del Carchi finalizó en tercer lugar, sumando así un nuevo podio en las grandes vueltas y reafirmando su constancia entre los mejores escaladores del mundo. Dentro del mismo deporte, también destacó Jonathan Narváez, quien en su primer año con el UAE de Emiratos Árabes Unidos, uno de los equipos más poderosos del ciclismo mundial, tuvo una participación sobresaliente, adaptándose rápidamente y aportando protagonismo en competencias de alto nivel. Y el año se cerró con una gran actuación colectiva. En los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, Ecuador brilló al conseguir un total de 133 medallas, reflejo del crecimiento deportivo del país y del trabajo de una generación dorada de atletas. Así arrancó el ciclo olímpico pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El 2025 dejó logros, orgullo y grandes expectativas para el futuro del deporte ecuatoriano. A este 2025 lo recordaremos con altura. La Tri clasificó a su quinto mundial como la segunda selección de Sudamérica, solo por debajo de Argentina, que es la vigente campeona del mundo. Además, en nuestro quinto mundial tendremos que enfrentar en el grupo E a Alemania, a Curazao y Costa de Marfil. Y nuestros abanderados también dejaron el nombre del país en alto, porque William Pacho, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata ganaron los principales torneos de cada confederación. Pacho fue el primer ecuatoriano en ganar una Champions League, Moisés Caicedo fue campeón del Mundial de Clubes y Gonzalo Plata alzó la Libertadores con Flamengo. Cuando Ecuador clasificó a su primer mundial en el 2002 de la mano del Bolillo Gómez, nunca imaginamos que en 23 años ya tendríamos 5 clasificaciones y además a ecuatorianos brillando en las competencias más importantes del mundo. La Tri tuvo una excelente participación en estas eliminatorias sudamericanas. Pese a arrancar con -3 puntos por una sanción, Ecuador logró ser la selección menos batida de Sudamérica, recibiendo solo 5 tantos en 18 partidos, pero tuvo una dificultad al momento de ejecutar. Y ese fue el mayor problema, porque en defensa tuvimos mucha solidez y en ofensiva terminó anotando 14 tantos y hasta el momento la Tri no encuentra el reemplazo del goleador, Ener Valencia, que jugará su último mundial con estos colores. De todas formas, la tricolor terminó segunda en estas eliminatorias por debajo de Argentina, sorprendiendo a todos, incluso a referentes como Ancelotti, que afirma que Ecuador puede dar la sorpresa en esta Copa del Mundo. Y eso no es casualidad, es producto de lo versátil y fructífera selección que existe con nombres poderosos como el de William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Pervis Estupiñán, jugadores que destacan en sus equipos y se han transformado en referentes internacionales. Tal es el caso de Pacho, que no se conformó con ganar todo en Francia con el PSG. Fue campeón de la Champions y monarca intercontinental, lo que le permitió ingresar en el 11 ideal de la FIFA, siendo el primer ecuatoriano en aparecer con ese protagonismo. Moisés Caicedo, por su parte, tocó lo más alto en el Mundial de Clubes y terminó siendo uno de los 15 jugadores más costosos del mundo, superando a Dembélé, que es el dueño del Balón de Oro. Y cómo no mencionar a Gonzalo Plata, que recuperó su nivel en el fútbol brasileño, ganándose un espacio importante en el ataque de Flamengo y colaboró para que su equipo ingrese hasta el final, donde logró levantar el título de la gloria eterna. Así, Ecuador ha podido posicionarse en lo más alto a nivel mundial, siendo incluso anfitrión en un evento destacado como la Copa América Femenina, que culminó en el Rodrigo Paz Delgado con una final de infarto y buen nivel, entre Colombia y Brasil, dos combinados que han trabajado respetando las bases del fútbol femenino. El partido tuvo alargues y penales, pero las canariñas se llevaron su 9ª Copa América. Y así culminamos un año productivo con el rey de los deportes. Así fueron los 365 días del año que pasó, pero eso ya es historia. La que viene apenas está por escribirse y estaremos con ustedes para llevarles la información, la noticia.
Agradecemos su audiencia durante todo este 2025 y nos comprometemos el próximo año a continuar con la información. Gracias nuevamente y que tengan un maravilloso 2026. Un exitoso nuevo año.